Muy buenas tardes, días todavía. Gracias. Comenzamos, si os parece, tenemos dos interesantísimas mesas redondas sobre arquitectura sanadora. Como punto en común de ambas es la palabra humanizar y humanización. He estado investigando sobre ellas y creo que es la palabra con la que me quedo. Os dejo en las expertas manos del moderador de esta sala, Manuel Pimentel Siles, editor, escritor, divulgador científico y bien conocido exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Dentro de una hora nos volvemos a ver. Manuel, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Va a ser una mesa, yo creo que muy entretenida, muy importante. Ya se ha comentado nuestra moderadora, la idea de arquitectura sanadora. Hasta ahora sabíamos, desde el Paleolítico, ¿verdad?, que la medicina, y sobre todo a partir del 19, la medicina sana. Pero ahora hay un concepto nuevo, la arquitectura también. Los espacios, los materiales, las instalaciones, los procesos, las funciones, todo lo arquitectura e ingeniería también tiene un papel muy importante en la salud y en las personas. Vamos a reflexionar sobre ese concepto de arquitectura sanadora, interacción de lo humano con lo técnico, con la arquitectura, con la ingeniería. Tenemos la suerte de contar con 5 ponentes de excepción. Vamos a hablar de lo humano. Hay algo que todavía, desgraciadamente, no hemos logrado controlar, que es el tiempo, ¿vale? Con el respeto al buen Einstein, tenemos un tiempo muy limitado y, por tanto, vais a tener 10 minutos cada uno de exposición. Sé que tenéis mucho conocimiento para condensarlo en tan poco tiempo. Os daré un toquecito cariñoso a los 9 minutos y seré inflexible a los 10. ¿Vale? No hay nada personal, no consigáis ningún tipo de trauma después. Si os corto la palabra, lo haré cariñosamente, ¿vale? Y para no perder tiempo, va a tomar la palabra en primer lugar doña Mercedes Jabalera Contreras, que es directora de calidad y experiencia del paciente en el Hospital Sant Joan de Dios en Barcelona. Gracias. Buenos días. A que la ponga. Bueno, para no pararme, es que ahora no sé cómo se pone en presentación. Os comento una anécdota muy corta. El otro día, estando en el hall del hospital, una niña le dice a su madre: mamá, yo quiero estar aquí, pero no quiero ir al hospital. Eso significa, imaginaos lo que significa para una niña que tiene que atenderse en este hospital, ya que entra en unas instalaciones que le acogen, que la cuidan y que ayudan a que su proceso de asistencial sea mucho menos impactante. Por tanto, yo creo que esto significa un espacio sanador. Yo voy a hablar de cómo participan las personas en esta co-creación de estos espacios sanadores. Primero explicaros, a ver si me aclaro yo con esto. Bueno, el Hospital Sant Joan de Déu es un hospital infantil, materno-infantil. Tiene un propósito en el que ya hablamos de atención de forma y cuidar de forma humanista, y después tenemos un valor que es la hospitalidad, que además también nos impulsa a trabajar esta humanización o este humanismo en todo lo que hacemos. Cuando hablamos de experiencia del paciente, y aquí lo voy a enmarcar en la co-creación, nosotros hablamos de muchas cosas. Hablamos de un modelo de atención integral, donde cuando hablamos de atención integral a los pacientes, los espacios, los equipos, o sea, toda esta parte también lo incorporamos dentro de lo que es la atención al paciente. Hablamos, evidentemente, de unos programas específicos ligados con la humanización y ligados con los derechos de los pacientes, que también tienen después el impacto en los espacios que vamos a construir, como no estar solos, por tanto tenemos que incorporar a la familia. El juego tiene que ser, es un derecho del paciente, tiene que formar parte de todas las estructuras que hacemos, o bien el dolor. ¿Estás proyectando? Porque no sé. No, pues no sé cómo se hace. Perdón. Pues yo voy con la presentación. Por eso. No se ve. Perdonad, ¿eh? Yo iba mirando la pantalla y pensaba que lo veíais vosotros también, ¿eh? Perdonad. Me han dicho que no era problema. Aquí. ¿Sí? Bueno, pues este es el hospital.
Vale, esa es mi ponencia. ¿Vale? Lo que os explicaba es un poco lo que es el propósito del hospital, los valores, no me pararé en cifras, y lo que os explicaba es esto, o sea, ¿cuál es nuestro modelo? Cuando hablamos de experiencia hablamos de tener en cuenta a las personas realmente, por lo tanto, desde cómo las atendemos, una serie de elementos en los que evidentemente los espacios tienen mucho a decir, las profesionales, el juego, no estar solo, poder no tener dolor y no tener miedo. Y después, evidentemente, todo esto lo tenemos que hacer con las personas. Ellos nos tienen que decir qué van sintiendo y qué van necesitando. Y con esto lo tenemos que hacer, evidentemente, con un modelo de excelencia. Esto lo hacemos todos. Cuando hablamos de quién hace la experiencia del paciente en un hospital, lo hacen todos los profesionales. No lo hace un equipo específico que está trabajando en promover esto, sino que esto es labor de todo el mundo. Dos partes voy a hablar, un poco del enfoque y un poco de las personas y el sistema que están vinculadas con las personas. Primero esto, yo creo que es importante saber, y todos somos, hemos sido o seremos desgraciadamente pacientes. Evidentemente lo que nos importa y lo que necesitamos es que nos resuelvan nuestros problemas, pero no es suficiente. Esos problemas de salud que podemos tener y que nos tienen que resolver se tienen que hacer en unas condiciones determinadas, con un contexto especial, con unos profesionales que nos informen, en unos espacios que nos acojan, etc. Por lo tanto, todo esto es lo que necesitan los pacientes o sus familias cuando están atendidas. Cuando tenemos que construir un nuevo edificio, una nueva estructura, yo creo que es una gran oportunidad. No se trata solo de vamos a construir el centro de cáncer infantil, sino que vamos a tener la oportunidad de mejorar toda la atención y mejorar qué espacios y qué equipamientos y qué soluciones damos a esos pacientes a esas necesidades, que tienen muchas. Por tanto, entendámoslo como un cambio de paradigma. Y aquí esto me gusta porque esto es mucho del mundo del diseño y de la innovación. Evidentemente, en conceptos más tradicionales empezábamos, pues esto, vamos a construir un espacio, sabemos todos qué es lo que tiene que tener, tenemos una serie de normativas, pero pero tenemos toda una serie de preguntas e incógnitas que tenemos que resolver. Y aquí los americanos, que inventan muchas cosas, pues hablan del fuzzy front-end, que hablan de empezar en este punto nebuloso, donde tenemos que identificar realmente las necesidades y los requisitos y lo que queremos transformar, para que esto nos marque el foco. No el foco más técnico que vosotros lo conocéis, es el foco ligado realmente en ese cambio de paradigma para realmente hacer un espacio que transforme lo que estamos haciendo y que lo mejore. Y evidentemente después llega el punto final, que ya es la construcción o toda la parte de la obra. Personas, esta imagen seguro que la habéis visto. Aquí hay una imagen de lo que hace el diseñador. Yo no me voy a inventar con los diseñadores, por favor, ¿vale? Que hacen muchas cosas bien, ¿vale? Que ellos diseñan y piensan, evidentemente, un paso pues muy bien hecho, pero otra cosa es la fuerza de lo que quieren hacer las personas. Lo tenemos que tener en cuenta. Las personas quieren atajo. Hacer cosas sin tener en cuenta las necesidades de las personas puede significar que quieren coger atajos y que una cosa que hemos diseñado, hemos trabajado durante muchísimo tiempo, pues se convierta en una cosa que no está funcionando. Tenemos que escucharlos, y yo creo que eso es importante. Y muy importante, evidentemente, también esta oportunidad. Tenemos problemas en nuestras organizaciones, cosas que no están funcionando, lo llamamos la piedra en el zapato. Ostras, tener un proyecto de obras de una obra es una ocasión y no tenemos que perder para solventar estos problemas. Experiencia del paciente, que es una metodología, son metodólogos de diferentes ramas, donde también hay diseñadores y ingenieros de diseño. Lo que hacen son los que nos ayudan a escuchar y hacer entender qué necesitan, porque esto no se puede hacer de forma arbitraria, se tiene que hacer con metodología. Y con esto nosotros los utilizamos para traducir lo que son las necesidades de las personas, pacientes, familias, profesionales, mucha gente, en requisitos o necesidades que vosotros o la gente que diseña pueda incorporar a sus diseños. Y esto además tenemos que incorporar también la voz, otra metodología, que es la parte funcional, los ingenieros de procesos y evidentemente toda la parte profesional que te da todo el conocimiento de la práctica asistencial que tiene que hacer en todos estos proyectos. Nosotros llevamos, el otro día lo preguntaba, ¿cuántos años llevamos haciendo obras? Pues muchos. 2006, yo creo que siempre he visto el hospital en obras, básicamente. 2006. Hemos transformado todo el hospital y aún seguiremos. Fijaos que pongo 2030, por lo menos. Yo pues pongo tres elementos, o sea,
Aprendizaje es clave en todos estos años. Yo también llevo muchos años trabajando, yo no soy ingeniero, pero trabajo con nuestros compañeros, que tengo algunos en el público. Elementos clave que yo destacaría: el liderazgo, ¿vale? Y el abordaje multidisciplinar, interdisciplinar. Bueno, las personas se tienen que hablar. La participación y la experiencia, y después he hecho una pincelada a la innovación y la simulación. Liderazgo. Evidentemente, el equipo de infraestructuras, de ingeniería, tiene un liderazgo clave en todos estos proyectos de obras. Sin ellos, evidentemente, los demás iríamos como perdidos, pero no es suficiente. Cuando se constituyen o cuando se realizan proyectos de obras, al menos en nuestro centro, lo que hemos aprendido, lo que hemos generado, son lo que llamamos los equipos nucleares o core. ¿Quién hay? Pues están por la dirección médica, la dirección de enfermería, fijaos, procesos, experiencia, seguridad, no nos olvidamos de la seguridad del paciente, economía, docencia, porque tenemos que hacer temas de formación en el uso del nuevo espacio, comunicación, sistemas de información. Todos esos equipos se tienen que vincular en todos esos proyectos de una forma ordenada. Evidentemente tenemos que ser, y yo creo que es importante esa palabra, la flexibilidad, adaptar los lenguajes. A veces hemos tenido, y esto no significa que lo hemos aprendido, lo hacemos ya todo así, hemos tenido que adaptar lenguajes. Nosotros hablamos en un lenguaje y el lenguaje ingeniero es otro. Entonces tenemos que tener capacidad de adaptarnos y de cooperar en los tiempos. Los tiempos es un tema que a nosotros nos trae locos, porque ellos siempre nos dicen, no, ya teníais que haber hecho esto, ya lo tendríamos que tener hecho. Entonces tenemos que empezar corriendo a hacer, ostras, ¿qué necesitan los pacientes? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces aquí hay todo un ejercicio de flexibilidad y cooperación y, por lo tanto, tener un método, incorporar metodologías que sean sólidas para que todo esto funcione. Y aquí me gusta esta frase, este esquema, porque al final lo que te dice es un poco esta idea de qué intensidad de trabajo tenemos que hacer los diferentes equipos en función a medida que avanza la obra. Evidentemente, inicialmente, cuando estamos en esa fase de entender toda esa zona nebulosa y toda esa zona de necesidades, posiblemente tengamos más rol los equipos de experiencia o lo de procesos o los equipos asistenciales que te están diciendo qué necesitan, qué cosas no están funcionando. Y evidentemente esto lo tenemos que ir trabajando no solos, sino con los equipos técnicos de ingeniería, infraestructuras, otros equipos técnicos. Y a medida que la obra o todo el proyecto de obra avanza, evidentemente el peso va cayendo hacia la parte más técnica. Y nosotros lo único que hacemos es, de vez en cuando, es haciendo feedback o validando o viendo que realmente se van cubriendo. Mercedes, bien decías el tiempo, 1 minuto te queda. Vale, entonces, personas, todos. Pacientes, eso es un ejemplo de uno de los proyectos del Centro de Cáncer. Muchos pacientes y familias, muchos profesionales. Desde el inicio, 2017, empezamos a preguntar qué necesitaban. En el 2020, aunque estuvimos en pandemia, preguntamos qué querían sentir y cómo tenía que ser la ambientación. En este caso era un proyecto muy emblemático y preguntamos cómo tenía que ser cuando entraban en este centro, qué querían sentir. Son pacientes muy vulnerables. Y después, evidentemente, junto a los equipos de ingeniería, fijaos, aquí tenemos todos los gorros, nos ayudaron, nos generaron, tuvimos la suerte de unos espacios modelo, ¿vale? Y entonces aquí los pudimos validar con ellos. Muy importante. Simulación. La simulación es muy importante porque nos permite poner en estrés a los espacios para ver si realmente acabamos de ajustar dimensiones, dónde ponemos el mobiliario para realmente no equivocarnos. También es eficiente hacer lo de esta forma. Solo para acabar. Muchas obras en todos estos años, algunos espacios, desde el puesto sobre todo desde el punto de vista más de la humanización, la sala de consultas externas que nos acogen, espacios para acompañar a veces en malas noticias a las familias de las unidades de cuidados intensivos, el hall, que además es una zona de diversión, las salas de familias para esas familias que están con sus hijos ingresados durante mucho tiempo. Estoy acabando. Estoy acabando significa... Y ya ¿acabo? está. Ya estoy, ya me va. Nada, centrado en las personas, empático, metodología, innovador y luego en el liderazgo. Y nada, gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, muy interesante. Va a tomar la palabra Almudena Santano Magariño, que es directora gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina y secretaria del Patronato de la Fundación Humans. Almudena, todo tuyo. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Esto de humanizar arquitectura e ingeniería parecía que no casaría mucho. Pues van a ver ustedes que mucho.
Que estamos en una situación convulsa, incertidumbre, frágil y quebradiza, no lo descarta nadie y lo sabemos todos mucho. Que estamos en entornos buca y bani, frágil, ansioso, no lineales, estamos continuamente acercándonos a ellos, hiperconectados también, y que más que nunca necesitamos acercarnos a las personas, potenciar e investigar ese humanismo o esa acción de humanizar tan importante para todos, ¿no? La tecnología por sí sola no basta, hay que poner también el corazón, como decía esta mensajera de la paz en su momento. Esto ya hace algunos años, así que hacer que alguien o parezca humano sería hablar de humanizar. ¿Pero qué está pasando en humanización? Pues que está implicando en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en los recursos humanos o incluso Bezos. Esta es una frase de Bezos que dice: la cuestión no es saber qué va a cambiar en los próximos años, sino conocer qué va a permanecer constante para poder centrar en ello todos nuestros esfuerzos. Y eso será lo importante para todos. Hablar de humanización no es nuevo. Ya en el año 84 teníamos un plan de humanización en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y hablábamos de humanización en ese sentido, ¿no? Y desde entonces, pues son muchas los territorios nacionales que se han sumado a esta corriente de humanizar y muchos planes estratégicos, viceconsejerías o planes de acción que han puesto en marcha numerosas consejerías o equipos sanitarios para trabajar en la humanización. Sin embargo, la voz de los pacientes no siempre es escuchada, aunque bueno, agradezco a la ponente anterior porque esto está cambiando al respecto, ¿no? Porque un sistema que se califica centrado en el paciente no tiene tanto en cuenta los procesos humanos como tal, ¿no? Y en este sentido, Albert Llobel, fundador del Foro Español de Pacientes, nos lo decía en su momento, porque lo importante es que debemos de ponernos en la mirada del otro. Un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca el mundo delante de la vida delante del hombre y el respeto por los demás delante del amor propio. Un antropólogo que se llamaba Levi Strauss, que estuvo trabajando mucho con colonias al respecto, ¿no? Esto sería muy interesante ver cómo las nenas de India miran al rubio extrañadas y además están tan interesadas por él. Por eso, porque que los pacientes se sienten únicos, porque los pacientes son honestos y los pacientes lo que quieren es curarse. Sin embargo, la H se va incorporando en organismos, en instituciones, en la arquitectura o en la ingeniería y nosotros desde la Fundación Humans así lo hacemos, ¿no? Porque sabemos que los pacientes no se sienten escuchados del todo y los profesionales sanitarios queremos trabajar en ello. La humanización de la asistencia sanitaria es un complejo poliedro que intenta trabajar las actitudes profesionales, el liderazgo transformacional, el empoderamiento de los pacientes o incluso la perspectiva ecológica de enfermar. Porque desde que el mundo es mundo, estamos siempre preguntándonos el qué, el cómo y el para qué. Así que vamos a ponernos unas gafas antropológicas intentando mirar. Yo estoy en un centro sanitario y el de seguridad mira de una manera, la enfermera mira de otro y el gerente mira de otro. Así que vamos a intentar superponer todas esas gafas para que sea una sola mirada. En la mesa anterior hablaba de interdisciplinariedad. Qué importante es eso, como ha comentado la ponente anterior, que todos trabajemos juntos. Porque ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en ellos. Aunque ya os digo que ponerse en los zapatos del otro no es nada fácil, es un proceso más que intuitivo, es un proceso reflexivo y además voluntario que hay que hacer continuamente. Porque, como decía, a todos nos gustaría que nos trataran como me gustaría que me trataran a mí, sintiéndose cerca de mis valores, con tus conocimientos y aconsejándome como si fuera yo mismo. Y eso de los valores empieza a impregnar ya también, que lamentablemente el conocimiento es muy importante, las herramientas duras de conocimiento son fundamentales, pero los valores deben integrar también esa actuación, esa manera de hacer en relación con un ser doliente o una persona que está recibiendo una atención médica. Y esto es así y en el congreso en el que estamos mucho más. El entorno sí o sí influye en los resultados de salud y cada vez hay más estudios al respecto, ¿no? El Cancer Center que ha enseñado mi compañera anterior, la arquitectura como elemento terapéutico, cómo tenemos las salas de resonancia para que los nenes no se nos asusten y piensen que estén trabajando en una nave espacial, o cómo incluso los procesos asistenciales cada vez comienzan a ser más humanos y piensan más en el paciente y en lugar de que vaya al hospital, vamos a ir al hospital, allí donde esté. Así que vamos a trabajar en ello
y por eso hay actuaciones tan importantes como esta, ¿no? Sabemos, ya hay estudios al respecto, que tener una ventana en la habitación mejora los resultados en la morbimortalidad de los pacientes, o incluso que el espacio o estar cerca del control de enfermería favorece los resultados de salud y las altas hospitalarias en los pacientes. Hay estudios al respecto del año 2022 del Colegio Americano de Cirujanos que ya ha puesto encima de la mesa que esto es así. Así que vamos a trabajar centrándonos en ellos y también en los profesionales. No nos olvidemos, porque una parte muy importante de la actuación profesional está dentro de ellos. Así que eso es lo que hemos hecho. La Fundación Humans y la Fundación SACIR nos hemos juntado, hemos trabajado conjuntamente y les presentamos la primera guía en humanización de la arquitectura e ingeniería sanitaria, que hemos trabajado fundamentalmente pensando en el usuario, teniendo como marco de referencia crear indicadores que puedan medir esa humanización y en esos espacios sanitarios y que tengan a su disposición una guía para futuras intervenciones de mejoras en los centros sanitarios, con elementos claves muy importantes, ¿no? Como de la luz natural, el confort térmico, la accesibilidad o la acústica, entre muchos de ellos. Así que trabajamos en un comité científico, un equipo interdisciplinar formado por expertos del sector, ingenieros, arquitectos, sanitarios, salud pública, ingeniería, todos aquellos que saben de ello, coordinados también por gestores hospitalarios, de tal manera que pudiéramos recopilar las mejores prácticas al respecto con el objetivo de buscar esa guía que pudiera favorecer la hoja de ruta para todos, ¿no? Un enfoque sistémico, considerando todos los aspectos, un enfoque integrador, utilizando la arquitectura y la ingeniería para el bienestar, multidisciplinar, numerosos profesionales que han trabajado en esta guía, con reuniones al respecto, trabajando desde las necesidades, el análisis sistémico para encontrar las soluciones, identificar aquellas áreas clave y elaborar los indicadores fundamentales para medir el grado de humanización. ¿Qué hicimos? Bueno, pues los expertos trabajaron como expertos de consenso, hicieron esa participación del científico, hicieron varias rondas de consenso y una matriz de priorización con indicadores proporcionados y ese análisis de impacto, factibilidad, relevancia y coste para que pudiera ser seguro y que tuviera resultados aplicables. Así que estamos en ello, ya tenemos las conclusiones, tenemos la guía. Mi compañero del grupo también os presentará algo al respecto y la tenéis a vuestra disposición para cuando queráis descargarla, porque lo importante no es cómo nos sentimos, sí qué hacemos ante cómo nos sentimos y, sobre todo, cómo nos hicieron sentir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la espléndida ponencia y por cumplir rigurosamente el tiempo. Va a tomar la palabra ahora Jesús Martín Lázaro, es director de Gestión y Servicios Generales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que va a dar un enfoque bastante novedoso sobre la humanización de un patrimonio incluso. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, agradecer, gracias moderador, ponentes, público. Vamos a trabajar en una línea para poner la ponencia. No, pero esta no es. Ay, disculpa. Andamos aquí un poco perdidos. Menos mal que nos ayudas. Ah, sí, ahí esa es, perfecto. Sí, es un PDF. Bueno, pues yo voy a ser un poco continuista con la ponencia de la compañera Almudena, que ha explicado muy bien cómo hemos trabajado, cómo hemos hecho el grupo, el comité científico para trabajar en la guía. Por cierto, la guía la tenéis todos en la app del Congreso, la tenéis ahí en nuestra mesa, o la podéis descargar en un link y ahí podéis leerla, os la recomiendo, es muy agradable de leer y creo que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer cualquier modificación en los edificios. Trabajando un poco, yo os voy a contar lo que hicimos en el área de las conclusiones. Vamos, esto no se pasa. Next. De acuerdo. Mira, bueno, trabajando un poco en esta línea, aquí no la veo. Vale, gracias. Bueno, trabajando un poco en esta línea y de todas las conclusiones que llegamos a sacar, vimos que prácticamente todo lo más importante se resumía en esas 7 claves. La accesibilidad, la luz natural, los materiales, el confort ambiental, la sostenibilidad, la adaptabilidad, la tecnología y sobre todo la colaboración interdisciplinar. Estos hemos ido analizando uno a uno y creemos que lo que más puede aportaros a la hora de tener una respuesta. La accesibilidad universal. Bueno, todos tenemos muy claro que tenemos que salvar todas las barreras, tanto físicas como cognitivas, para que nuestros pacientes puedan acceder al hospital. Debe de haber una señalítica muy clara e intuitiva de cara a facilitar el flujo de pacientes por el caso de que tengamos que tener algún día una posible evacuación, pues que todo pueda ir de una forma muy fluida.
Y a día de hoy todos conocemos la tecnología de guiado. Hay apps que ya nos dirigen, nos guían por dentro del hospital y nos van a facilitar todos los movimientos. La luz natural, los espacios, ¿qué voy a decir de esto? ¿No? Hay estudios que dicen claramente que beneficia y facilita, ¿no? La mejora, reduce el estrés y mejora la estancia del paciente en el propio hospital. Áreas verdes, el contacto con la naturaleza, genera tranquilidad, relajación, nos hace estar un poquito ausentes, ¿no? de ese ámbito clínico. Materiales y texturas. A ver, todos tenemos que tener en cuenta que los materiales deben tener gran durabilidad, deben de ser de fácil limpieza de cara a las infecciones que hay en un hospital, pero no podemos perder, ¿no? esa calidez, ese confort, que el paciente se encuentre pues, casi como si estuviera en casa. Y sobre todo sostenibilidad. Tenemos que tener una sostenibilidad de los materiales porque si no esto se nos acaba. La sostenibilidad está muy estudiada y tenemos que mantenerla. Material reciclable, pues no hay más, ¿no? Eficiencia energética, tenemos que trabajar en el ahorro energético, aparte de energía, en el ahorro en agua, etcétera, etcétera. Y la gestión de residuos, pues hay que minimizar el impacto ambiental, gestionar el residuo de la forma más eficiente posible, de tal manera que podamos reciclarle de forma fácil. Adaptabilidad y flexibilidad. Todos hemos sufrido una pandemia hace 4 días. Nos costaba mucho, ¿no? Adaptar cada una de las estancias del hospital para poder rápidamente cumplir con esas necesidades que tenía el hospital. Bueno, vamos a intentar hacer infraestructuras que sean modulables, que permitan de una forma muy rápida adaptarnos a las necesidades del paciente o a las necesidades asistenciales. El confort ambiental. Bueno, pues nada, la temperatura. Tenemos que hacer partícipe al paciente de la temperatura, ¿no? Que incluso poner pues, termostatos en las propias habitaciones para que ellos puedan, pues, a lo mejor, subir, bajar unos grados y estar a gusto. El confort acústico. Debemos de monitorizar, medir el ruido que tiene el paciente. La contaminación acústica, pues todos sabemos que no es favorable para las recuperaciones. Y la integración tecnológica, si esto está a la orden del día, la tenemos dando vueltas por encima de nosotros continuamente. Ya la tenemos en la telemedicina, vamos a trabajar mucho en la medicina personalizada y eso hay que implantarlo y hay que desarrollarlo. Las aplicaciones móviles están ya hoy a la orden del día y hay que facilitar ese feedback entre profesional y paciente de una forma ágil para poder desarrollarlo. Y esta para mí es la más importante, la colaboración interdisciplinar. Aquí tenemos que juntarnos todos, arquitectos, ingenieros, sanitarios, no sanitarios, pacientes, asociaciones de pacientes y trabajar pues, con un núcleo, un fin, un objetivo común, que es el paciente. Ahí ya sacaremos una serie de conclusiones que nos mejorarán y responderán a las necesidades clínicas, técnicas y humanas. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de mi hospital, ¿no? del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Hasta ahí terminaba lo que era la guía, que os insisto en que os la descarguéis, de verdad que es os va a ayudar mucho. A ver, el Hospital Infantil Universitario es singular, es un hospital pediátrico. Bueno, para aquellos que no lo conocéis, estáis invitados a verlo cuando queráis. Es un edificio que ya tiene casi 150 años, está en la avenida Menéndez Pelayo, en Madrid, enfrente del Retiro, por si alguno lo quiere visitar. Es una zona muy agradable. Francisco Jareño fue el redactor del proyecto y hizo una tipología neomudéjar, y ya puso la primera piedra en el año 1879. Ahí tenéis, ¿no?, las primeras edificaciones. Bueno, es muy bonito, pero claro, eso no es positivo. Normalmente intentamos adaptar, ¿no?, los edificios a las necesidades asistenciales, pero en este caso casi tenemos que adaptar las necesidades asistenciales al edificio. Como veis ahí, el edificio es un edificio BIC, es un bien de interés cultural con el máximo grado de protección. Se ubica ahora mismo en el paisaje de la luz de Madrid, o sea que está protegido por patrimonio, por patrimonio mundial, por la UNESCO. Por lo tanto, aquí si tiramos un ladrillo vamos a la cárcel. Tenemos ahí serios problemas de adaptación. Tiene la categoría de monumento, incluso los jardines también son elementos singulares con un nivel de protección 3. Todo esto es a nivel artístico, es precioso, a nivel asistencial nos cuesta un poquito más. La capilla es nuestra joya de la corona, ¿no? También os invito a verla. Pero aún así somos capaces de, en un edificio como este, introducir la humanización. Por ejemplo, la capilla, como veis aquí, es una influencia medieval, las vidrieras son del siglo XIX y representan el ciclo de la infancia de Cristo. Bueno, pues ahí en la capilla hay un registro que se puede abrir de tal manera que da a la UCI. Bueno, pues cuando se celebran ceremonias, ahí los pacientes y los familiares pueden escuchar directamente la ceremonia, en este caso.
Y luego voy a poner unos ejemplos, ¿no?, sobre cómo, a base de ser un edificio singular y peculiar, cómo también desarrollamos e implantamos prácticas de humanización. Por ejemplo, la UCI se reestructuró, se reordenó completa, entera. En un principio teníamos los despachos al lado sur, que era donde hay la luz natural, y lo que hicimos fue poner ahí pues, la hospitalización y las habitaciones de paciente, ¿no? Como hablaba antes, pues, la luminosidad natural es francamente importante. Fue la primera UCI de puertas abiertas, o sea, nosotros 24 horas los pacientes pueden visitar a los familiares pueden visitar a los pacientes. Nuestro teatro, el teatro no es un teatro para representaciones, que también se utiliza, ¿no? Utilizamos el arte como terapia. Nosotros hacemos partícipe a los niños de las obras para que se identifiquen con su enfermedad y la pierdan el miedo y sean capaces, ¿no?, de llevarla de la mejor manera posible. Es un centro social y bueno, estrenamos películas de Disney, etcétera, etcétera. Lo que denominamos el Jardín de la Vida, ¿no? Aquí somos un hospital que llevamos todos los paliativos de la Comunidad de Madrid. El área de paliativos pues, es un servicio de los más duros que hay. Y bueno, tenemos intentar hacerlo de la forma más agradable. Tenemos ahí un patio en el cual el propio paciente puede salir en camilla, ¿no?, y estar en contacto con la naturaleza, un poco de cara a lo que os comentaba en la guía. Y este es nuestro futuro. A ver, queremos hacer una ampliación del hospital, pero como os estaba comentando, pues no lo tenemos fácil, ¿no?, porque el edificio debe de cumplir unas peculiaridades de cara a estar protegido por patrimonio, por la UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, intentaremos trabajar en ello y preservaremos la historia y la integraremos con la innovación, ¿no? Ya tendremos que tender a lo que es el One Hill, ¿no? No solo el edificio tiene que ser sostenible, sino todo su alrededor. Y concluyo de la siguiente manera. Los aspectos más importantes, ¿no?, que hablaba y hago otra vez menciono a la guía, ¿no? Son los proyectos de ingeniería y arquitectura sanitaria deben de favorecer pues, la salud y el bienestar de todos, ¿no? Hay que dar ese paso que comentaba mi compañera Almudena, o meter el corazón, ¿no?, en todas estas áreas. Y con esto termino. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, realmente interesante. Toma la palabra ahora pues, Joaquín Teruel Ortega, que es director de Equipamiento e Innovación de la Mutua Cepello. Don Joaquín. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización por su invitación, a Manuel y a ustedes por estar aquí. Bueno, yo les voy a contar un caso práctico. No soy arquitecto, por lo tanto no me dedico a diseñar estos espacios que les voy a contar, pero sí que formo parte de estos equipos interdisciplinarios que comentaban antes los anteriores ponentes. Primero, a veces las mutuas no se sabe qué son, pues somos parte de la Seguridad Social, somos una entidad colaboradora que asistimos tanto a accidentes de trabajo como contingencias comunes y además somos conocidos por prevención. En total tenemos una población protegida de 3 millones de trabajadores. Nosotros solamente atendemos a trabajadores, población activa ya. Que eso supone el 14% de la población activa actual de España. Estamos repartidos en 171 centros, de los cuales, a ver, para atrás. 3 son hospitales, uno de ellos está aquí en Sevilla, Cartuja, y aparecen otras Hs por ahí, pues son centros intermutuales, o sea, son hospitales pero compartidos con otras mutuas. O sea que estamos bastante repartidos en toda España. Esta foto la he sacado para que vean un hospital, lo bonito que es, así en forma de barco, es bastante antigua. Yo salgo por ahí detrás, los técnicos siempre no les gusta estar en primera fila. Lo que pasa es que no me reconocerán porque tengo bastante más pelo que ahora. Pero entonces, esta foto, aparte del hospital, hay una persona, que es el doctor Miquel Ferran, que me dijo un día, dice, Joaquín, dice, el paciente tiene que salir contento y si puede ser curado. Y, ostras, una persona humanamente tan grande y tan gran profesional, presidente honorífico del SETLA, un gran traumatólogo, que yo no le pregunté ni por qué. Digo, bueno, no quiero explicaciones, ya me enteraré. Pues bueno, sí que me enteré.
Dice la Real Academia que curar es hacer que un enfermo o lesionado pues, recupere la salud, o parte de él, ¿no? Bueno, esto yo creo que es una acepción que se queda un poco corta, ¿no? Porque, claro, solamente está pensando en el lado físico, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona sale a trabajar, por ejemplo, un trabajador forestal, ¿no? Sale a trabajar por la mañana y está sano, está perfecto, y llega la tarde y puede haber sufrido una amputación de un miembro, incluso de 2 miembros inferiores, superiores, o de los 4 miembros. Claro, esta persona, yo con esto entendí perfectamente qué me quiso decir el doctor Ferran. ¿Cómo vamos a curar a esta persona? O sea, esto es imposible, ¿no? Si podemos, evidentemente, salvarle la vida, que es lo que hicimos, pero bueno, muy complicado. Por lo tanto, los objetivos que tenemos es, en Asepello, por lo menos la propuesta que tenemos es curar a las personas, tanto en el lado físico, por supuesto, como en el lado emocional. Y reincorporarlo a la actividad laboral. Bueno, para ello nosotros, pues, desde hace unos años, pues, llevamos haciendo todos los proyectos teniendo en cuenta pues, varios criterios, entre los cuales está la sobriedad. La sobriedad, no solemos hacer centros que, digamos, destaquen porque, digamos, tengan una decoración especialmente, digamos, avanzada, pero claro, también es verdad que estamos muy auditados por la Seguridad Social y los criterios tienen que ser sobrios y austeros, ¿no? Pero no significa que no sean bonitos. Transparencia, la imagen que quiere dar la Mutua. Accesibilidad, no puede ser de otra manera, pero bueno, todavía hace unos años teníamos algunos centros con escalones y todo eso evidentemente lo hemos ido reformando. Sostenibilidad, como decía aquí el compañero hace un momento. Estamos gestionando 27 millones de kilovatios hora cada año, por lo tanto cualquier mejora, pues evidentemente ayudará a mejorar la eficiencia energética. Y la humanización de espacios. Aquí estamos, digamos, dotando, digamos, a los proyectos de todo este concepto que antes quizá pues, no se tenía tan en cuenta, ¿no? Una de las acepciones es diseñar y adaptar los entornos construidos para mejorar la calidad de vida de las personas que los utilizan. Y aquí me permito utilizar una frase que he encontrado en la prensa, de Marta y de Ángela. Si me permite. Luego me podéis corregir que estáis en la otra mesa, pero ponía esto: crear espacios amables y seguros. Me parece una frase cortita, pero que dice mucho, ¿no? Pues, bueno, claro, esto, por ejemplo, es Perdonad, tampoco, no tengo unas fotos, a veces no encuentro unas fotos de mucha calidad, pero bueno, esto era lo que teníamos antes en la UCI, pues una UCI muy alargada, ahora veréis el plano. Los boxes solamente había 2 cerrados, entonces los otros eran abiertos, pues había problemas, evidentemente, de confidencialidad y de privacidad, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos esto, ¿no? Para los pacientes, pues encontrar que tuvieran luz natural, que fueran más íntimos, digamos, porque antes, por ejemplo, pasaba todo el mundo las visitas por aquí, pues con los patucos, vestidos y tal, y era un problema, digamos, también higiénico, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos, con unos vestuarios grandísimos por medio, que no hacía tampoco tanta falta, y un jardín allí, cerquita, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos esto, nos comimos los vestuarios, los repartimos como pudimos y creamos una UCI mucho más grande, en la que tenemos muchas más ventajas, entre las cuales pues, hay el doble pasillo por temas de higiene, y también que están enfocados, digamos, los boxes hacia la luz natural y hacia una zona jardinada, ¿no? Bueno, pues esto es un poco iluminación natural, vistas hacia el jardín, como ya he comentado. Aumentamos un box, aprovechamos para aumentar, y también un box para pacientes infecciosos con presión negativa, doble pasillo para personal de visitas y mejoramos la privacidad y confidencialidad, lógicamente. Bueno, y además que nos fue muy bien porque justamente acabó la obra esta de reforma y vino el COVID y, vamos, los estrenamos con el COVID, sinceramente.
Esto es una de las cosas que nosotros más destacamos, que es en el tema de rehabilitación. Pues, lógicamente, pues, tenemos que poner en el mundo laboral a los pacientes que tenemos. Esto era la imagen de nuestro gimnasio de rehabilitación. Teníamos todo este espacio, pero todo esto estaba, digamos, muy compartimentado. Teníamos ahí demasiados tabiques, ¿no? Estaba como muy alargado, perdíamos mucho espacio y entonces, pues, y además aquí teníamos una terraza que tampoco aprovechábamos y lo que hicimos, pues bueno, fue, digamos, ganar volumen y diseñar todo de una manera mucho más diáfana y que fuera más agradable también para los pacientes y, evidentemente, ganamos superficie, ¿no? Y bueno, pues esto fue aquello era la zona de fisioterapia y esto es de electroterapia. Todo mucho más ordenado, más aprovechado. El pasillo este también pues, que da consultas, con lo cual pues, bueno, ganamos también otra funcionalidad. Y esto es un poco el resumen de lo que ganamos. Más iluminación, mayor accesibilidad, más espacios y más diáfano, doble pasillo y el entorno más amable. Ahora utilizo esta palabra. Bueno, pues aquí continúa Josep su proceso de rehabilitación. Fue, la verdad es que entrañable, ¿no? Como emocionalmente. Te queda un minutito. Vale, voy rápido. Este otro proyecto es la unidad de lesionados medulares. Si puedo ser un medio minuto más, mejor. Vale. La unidad de lesionados medulares, pues también un proyecto que nosotros hicimos con la intención de albergar, digamos, a los lesionados medulares que antes teníamos que derivar a otros centros sanitarios, ¿no? Por ejemplo, cosas destacadas, por ejemplo, la grúa móvil motorizada, pues, para hacer la transferencia desde la cama hasta el baño. Vale, voy rápido, ¿eh? Y después otro tema importantísimo, la domotización para tener el paciente una cierta independencia. ¿Vale? Esto sería, digamos, con lo que se maneja esa domotización. Y ya acabo con esto. Este otro tema sería, mira, que sigue Josep en su proceso de rehabilitación. Y por último, pues bueno, también la adaptación de espacios, porque todo esto antes eran piedras, pues para hacer una cubierta con un jardín urbano. Esto fue el día de la inauguración. Y aquí en el Hospital de Coslada, pues también unos itinerarios adaptados para poder deambular incluso con camas. Entonces los pacientes se colocan en sitios para poder, digamos, que les dé el aire, que les dé el sol, ¿vale? Y para su proceso de mejora. Ya está, con esto acabo. Pues también en rehabilitación enseñaron a Josep, que es, ¿cómo se llama este chico?, a manejarse como pudiera, incluso pues, como si estuviera, digamos, cambiando los pañales de un bebé y tal. Y finalmente, pues, darle incluso el biberón a su hijo. Creemos que con esto no lo hemos curado, pero por lo menos emocionalmente sí que lo hemos ayudado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tomará la palabra ahora Eduardo Resine Galaz, que es subdirector de Servicios Generales del Hospital Universitario Cruces en Vizcaya. Gracias, Manuel. Nos está quedando una mesa muy, muy redonda. A ver si vengo yo y la estropeo. Bien. Buenos días. Yo os voy quiero presentar o hablar de una experiencia en nuestra organización. Yo vengo del Hospital Universitario Cruces, en Vizcaya, que pertenece a la red de Osakidecha. Es un hospital de los grandes que hay en Euskadi. Y bueno, pues como hospital grande ya hace unos cuantos años, casi 10 años, pues empezábamos a hablar de lo que está alrededor de humanización. Me gusta mucho lo de la arquitectura sanadora, yo no lo había oído hasta ahora, disculpadme, hasta estas últimas semanas, y pues lo he puesto porque me ha gustado, ¿eh? Entonces, no soy arquitecto y como ingeniero cada vez sé menos, también es verdad. Pero sí que
quiero hablar desde esa reflexión que sí que hacíamos entonces, hace casi 10 años, que hablábamos de que, y tiene mucho que ver con lo que habéis comentado aquí vosotros, ¿no? Si reformas, activas el motor de la felicidad. Cuando hacemos transformaciones en nuestra vida personal o profesional, es verdad que cuando mudamos, cuando reformamos, pues sí que generamos espacios de felicidad o espacios transformadores, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, desde ese superpoder que nos ha conferido el divino, pues los ingenieros y los arquitectos tenemos una gran potencia, ¿no? Si nos dejan hacer cosas y nos dejan proponer, mejor además, vamos a hacer, desde ese superpoder que tenemos, generar felicidad en nuestro entorno sanitario, en el entorno que nos ha tocado trabajar, ¿no? Como digo, la experiencia nuestra de nuestra organización, yo diferencio 2 fases. Y por eso hablamos ahí hablo yo de una arquitectura física, de donde veníamos de una arquitectura física a una arquitectura más funcional, que enlaza para mí muy bien con lo que ha comentado Mercè al comienzo. Hace 10 años casi hablábamos en nuestros sucesivos planes estratégicos de añadir valor al paciente. Y bueno, pues en el área de servicios generales nos tocaba participar en elaborar planes de humanización, ¿no? Pero sobre todo para transformar espacios, hacerlos más confortables, más amigables, más accesibles, ¿no? Entonces participábamos en aquel entonces en equipos de trabajo con pacientes, con profesionales. Todo ello para configurar espacios más amables. Participábamos, teníamos entonces y seguimos teniendo, una gran presencia en esos proyectos, en esas propuestas, ingenieros, entonces había arquitecto, ahora ya no tengo, por cierto. Pero los ingenieros hacen, como sabéis, aquí tengo unos cuantos, están ahí sentados, hacen de todo y casi todo. Y entonces son muy versátiles. Entonces, bueno, pues ese equipo con el que generábamos los proyectos que se nos encomendaban, bueno, pues desarrollaban distintas propuestas. Solo he traído 2 que enlaza también muy bien con lo que Joaquín ha comentado, ¿no? 2 áreas que se prestaban muy bien. No voy a hacer un desarrollo de lo que veníamos haciendo, pero que enlazaba muy bien con hacer propuestas para generar áreas mucho más, no sé si saludables o mucho más áreas confortables, o generar un poco de felicidad, darle fuerza a ese motor. El área de lesiones medulares y el área de pediatría nos venían muy bien. El área de lesiones medulares, como ha comentado Joaquín, pues incorporábamos todas aquellas ayudas que permitieran facilitar a los pacientes una estancia más confortable y sobre todo que ayudaran, y lo digo porque voy a poner un pequeño vídeo que lo explican mejor que yo, que ayudaran a la incorporación a la vida activa mucho más rápido. Eso dicen los clínicos. Cuando ensayan en el propio hospital cómo incorporarse a la vida, pues salen antes del hospital, ¿no? Bueno, lo ha comentado Joaquín, con lo cual solamente quiero, a ver si sale el vídeo. Sí. En nuestra organización hemos llevado a cabo en el último año una reflexión para confeccionar el plan estratégico. Una de las líneas estratégicas, añadir valor al paciente, se concreta en la mejora del confort, de la seguridad y de la satisfacción de este. Los técnicos del hospital, técnicos ingenieros, técnicos de mantenimiento, en contacto con los profesionales sanitarios, nos permite de esta manera poner nuestro conocimiento técnico más avanzado al servicio de los pacientes. Toda esta reflexión se concreta en proyectos reales, como los que os presentamos a continuación. El proyecto de domotización de las habitaciones para lesionados medulares nace como una solicitud en el plan de mejora de la unidad que puede llevarse a cabo gracias a la línea estratégica de humanizar el hospital.
Son habitaciones universales que lo que intentan es ofrecer las mejores instalaciones dentro de un servicio público. Nuestra unidad cuenta con un equipo humano de alta calidad al que ahora se va a poder unir la innovación y excelencia tecnológica. Para que este sueño se haya podido hacer realidad ha sido necesario un trabajo transversal con el apoyo de todo el equipo técnico y sanitario. Hasta este momento lo que se hacía era explicar al paciente, como mucho enseñarle un vídeo, de que existía esta innovación tecnológica. Con esta mejora lo que vamos a conseguir es que el paciente desde las primeras fases de tratamiento vaya utilizándolo y que cuando sea dado de alta pueda usarlo en su domicilio. Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del tratamiento en estos pacientes tiene que ser que sean capaces de afrontar su entorno con la mejor calidad de vida. Este sistema nos va a permitir que el paciente inicie antes algunas fases del tratamiento, a la vez que va a suponer una menor carga de trabajo para el personal sanitario. Pues el sistema que ha montado aquí domótico el Hospital de Cruces es muy bueno porque le evita tanto a los celadores el esfuerzo de ir al baño, a la ducha y a la cama. Y luego la autonomía que le hace también para el paciente. Hay más, pero como sé que Manuel me va a cortar, estoy viendo. Pues lo dejo ahí porque digamos que lo que expresaba el paciente y luego que había otro, pues venía siendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, les facilita, las ayudas que les ponemos les facilita incorporarse a la vida activa posteriormente. En el área de pediatría, no me extiendo, también es un área que se presta tanto a hacer un montón de cosas, salas, estancias para los pacientes, perdón, para los acompañantes, para que pasen ahí largas estancias, en definitiva. Y colaboraciones externas que teníamos con todos, con empresas, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo, y termino ya, en el año 2019-20, toda nuestra experiencia se canalizó, o toda nuestra potencia, superpoder, se canalizó dentro de un comité de humanización que nació entonces, dentro del hospital. Había que hacer algo mucho más transversal, teniendo en cuenta la experiencia de los pacientes. El área de innovación y calidad venía trabajando mucho en ese área y entonces desde ahí y desde la experiencia interdisciplinar que habéis comentado muchos antes, nos incorporamos a esa digamos, dinámica de trabajo en el cual se generaban ese modelo de humanización. Nosotros nos incorporamos a uno de los dimensiones, la dimensión del entorno amable, pero hay otras muchas más dimensiones dentro de la humanización. Por eso hablaba al principio de una humanización, perdón, de una arquitectura más física a una arquitectura más funcional. Tenemos que trabajar en esta dinámica de liderazgo, de cultura de humanización. Tenemos que trabajar en la atención a las necesidades de los pacientes, escucharles desde los grupos de trabajo con ellos, comunicarnos de manera empática, adaptada, participar, ver un poco qué implicación, el empoderamiento de los pacientes, cómo se lo estamos generando, trabajar en la accesibilidad, por favor, en los tiempos de espera, en la digitalización, Eduardo, etcétera, etcétera. Debes ir terminando. Lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes por la calidad de sus intervenciones, perdonad el tiempo. Y ahora, como nos quedan tenéis que ser telegráficos y es un reto y lo sé. Fijaros, había hablado de humanización y estamos bajo el concepto de arquitectura sanadora. No cabe duda que es una sublimación del concepto, ¿vale? Hemos ido un poquito más allá. Entonces, estamos delante de personas muy influyentes en la profesión, han seguido con mucho interés. Telegráficamente, por favor, telegráficamente. ¿Qué creéis desde vuestro punto de vista que sería el campo más importante de vuestra experiencia para avanzar
en ese camino hacia el concepto amplio que habéis comentado de arquitectura sanadora. ¿Cuál sería vuestra recomendación como primero reto desde el punto de vista de cada uno? Y empezamos por ti, Eduardo, por invertir el orden de intervenciones. Me lo pones difícil, Manuel. Casi se va el tiempo. No... Bueno, yo creo que he terminado hablando de la interdisciplinaridad, pero es que yo creo que a nosotros la experiencia de trabajar la arquitectura física e incorporarnos a una estructura, a una dinámica, a una metodología mucho más integradora, mucho más holística, eso creo que es súper potente y además amplía nuestros superpoderes. Vamos. Bueno, yo creo que es importante, todos los que formamos parte de este equipo interdisciplinario que hemos hablado antes, pero para mí es clave ponerse en manos de arquitectos que esto lo tengan bastante, digamos, internalizado, trabajado y sean expertos, ¿no? En el caso de las mutuas, como va por licitación, pues a veces tenemos el problema de que ganan las licitaciones con quien tenemos que hacer los proyectos y no necesariamente quizás son las personas más expertas en estos temas. Pero yo creo que es importante que esto se desarrolle, digamos, con un lideraje de las personas que más saben de estos temas. Buen apunte. Bueno, pues yo creo que los gestores y los profesionales del sector tenemos que interiorizarlo y al igual que cumplimos todo tipo de normativas a la hora de hacer las modificaciones o las edificaciones, pues que sea una normativa más que debemos de cumplir y tenerla siempre en cuenta, o sea, interiorizarlo. Yo creo que es el punto. No por sumarme a los de mis compañeros de mesa, pero creo que lo importante es el ecosistema en el que trabajamos, que dé voz a todos los que forman parte del ecosistema, profesionales y pacientes. Yo en el mismo sentido que Almudena. Yo creo que la palabra es integrar y realmente pensar que la suma de las capacidades que tienen todos, contando con los pacientes y las familias desde el principio, tiene mucho más valor y tiene mucho más potencia de visión que la visión de un equipo solo. Por lo tanto, yo sumaría desde el inicio a todo el mundo. Pues de esa potencia de visión os voy a pedir un aplauso muy grande para los participantes más de la mesa. Muy entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por una impecable moderación. Gracias a los ponentes. Si os parece, vamos a cambiar, a seguir sanando con la arquitectura con nuevos ponentes. Gracias.